balance de equipo. Para un proyecto y su correcto funcionamiento es de vital importancia todos los activos fijos. El objetivo principal es recabar información. Se deberá elaborar balances diferenciados y así evaluar económicamente para decidir por lo más conveniente. Mediante la tabla de balance de equipo podemos darnos cuenta si con la cantidad de equipos especificados en la primera y segunda columna es posible obtener niveles de operación óptimos. El balance de equipo es efectuado normalmente por un experto en el tema. En la tercera columna de costo, estos siempre deben estar respaldados por cotizaciones. El total de inversión se obtiene de multiplicar la segunda y tercera columna. En algunos casos es posible usar criterios distintos del técnico. Entre ellos tenemos el comercial, el contable y el económico. Dice, en la sexta y séptima columna se anota el precio de liquidación unitario y el ingreso total de cada ítem. Contamos con 2 calendarios de flujos importantes para la evaluación: calendario de inversiones de reposición y calendarios de ventas de activos. Calendarios de inversiones de reposición dispone de información complementaria que, aunque necesaria para toda evaluación, no siempre se incluye. En la mayoría de ellos se debe considerar varias variables. Entre ellas tenemos identificación de todos los proveedores pertinentes, características y dimensiones de equipo, capacidades de diseño, grado de flexibilización de uso de equipo, nivel de especificación y clasificación de personal, tasa de crecimiento de sus costos, movimiento y operación y su vida útil, necesidad de equipo y por último garantía y el servicio técnico de postventa. Balance de obras físicas. Se refiere a todos los activos físicos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento operativo, administrativo y comercial del proyecto. Es conveniente elaborar un balance de obras físicas que especifique el costo de cada ítem de construcción. El dimensionamiento del espacio físico requerido se basa en la distribución óptima de equipos, teniendo en cuenta el reducir costos. Las bases del cálculo de las áreas construidas deben incluir también otros factores como es el área de ingreso a proveedores, recepción de materiales, el volumen de la maniobra, la frecuencia de la recepción, el bodegaje de insumos generales y aquellos productos o insumos que requieran condiciones especiales de almacenamiento, servicios auxiliares como la central de calefacción o la sala de mantenimiento, entre otros. Las oficinas administrativas, la central de datos, guardarropa del personal y otras dependencias que se necesiten. La estructura de un balance de obras físicas se usa un nivel de prefactibilidad. Hay que tomar en cuenta que las obras físicas que se arrienden y no se compren o no se construyan no incluyen dentro del balance, sino estas se incorporan como gastos operativos en el proyecto. Como vemos en el ejemplo, la suma de los valores de la última columna corresponde a la inversión estimada de las obras físicas. Balance de personal. La forma más eficiente de calcular los costos del recurso humano es desagregando al máximo las funciones y las tareas que deben realizar en la operación del proyecto, con el objeto de definir el perfil de quienes deben ocupar cada uno de los cargos y las remuneraciones de recibir. Como es bien sabido, a más nivel tecnológico tenemos, menos será la cantidad de personal que se requiera. Sin embargo, habrá una mayor remuneración unitaria. Este balance incorpora las estructuras de las remuneraciones fijadas, incluyendo lo que son las gratificaciones, las leyes sociales, los bonos alimenticios, la movilización y los costos de turnos especiales. Este balance se deberá repetir tantas veces sea necesario de acuerdo a la variedad y magnitud de las actividades a desarrollar. Como observamos en el ejemplo, la última columna corresponde a la proyección de los costos en un año. Balance de insumos. La estimación de los costos de los insumos dependerá de la configuración de los tipos y la calidad de los productos a elaborar. Este cuadro se deberá repetir tantas veces sea necesario para poder precisar la magnitud del gasto de los materiales de cada presentación.
Se deberá considerar todos los insumos de apoyo de las otras actividades. Así, adicionalmente, se deberá elaborar un balance de insumos correspondiente a cada área proyectada. Y al igual que el balance de personal, la suma de los valores de la última columna indicada será el costo variable de los insumos calculados. La localización. La localización que se elija para el proyecto puede ser determinante en su éxito o en su fracaso, por cuanto de ello dependerán en gran parte la aceptación o el rechazo tanto de los clientes por usarlo como del personal ejecutivo para trasladarse a una localidad que carece de incentivos para su grupo familiar, o los costos de acopio de la materia prima, entre muchos otros factores. Uno fundamental consiste en considerar variables constitutivas de ventaja competitiva con respecto a las características diagnosticadas por la futura competencia. Además de variables de índole económico, el evaluador de un proyecto deberá incluir en su análisis variables estratégicas de desarrollo futuro, flexibilidad para cambiar su destino y factores emocionales de la comunidad, entre varios otros. En toda decisión de localización entra en juego el factor a veces contrapuesto, los dominantes como son las variables económicas o los preferenciales de carácter emocional. Un efecto importante de la localización se da sobre el costo de los insumos necesarios para atender los requerimientos de la producción. Pero cuando existen varias localizaciones posibles, la elección de la mejor corresponderá a la que maximice al BAN y no le reduzca los costos. Es posible utilizar el método de los factores ponderados de localización, que incorpora tanto variables cuantitativas como cualitativas. Aunque podría criticarse por utilizar variables de mucha subjetividad, puede ser una herramienta importante, dado que la rentabilidad económica calculada podría verse alterada por los efectos de esta variable cualitativa. De acuerdo con esto, la localización que muestre mayor rentabilidad es la opción que dé a los factores cualitativos una asignación alta para determinar la localización de mayor preferencia. Este método requiere incluso que se realicen cálculos que ya se hayan definido en ponderación a los factores cualitativos para el total determinado. Factor exponencial. Cálculo del costo exponencial. Se usa cuando el proyecto genera economías o deseconomías de escala respecto del nivel de costos existentes. El modelo supone que la estructura de costos varía en proporción distinta de lo que varía la capacidad o niveles de producción. Su fórmula es la siguiente. Costo de operación en la situación con proyecto igual a la capacidad de producción con proyecto sobre capacidad de producción actual. Esto elevado al factor de costo exponencial por el costo de operación para el nivel de producción actual. Un ejemplo tenemos, una empresa empaca en fundas 350.000 unidades de su producto a un costo de 420.000. Si se evalúa ampliar la producción en un 40% y el factor de costo exponencial es de 0.8, ¿cuál será el nuevo costo? Aplicando la fórmula quedaría 490.000 sobre 350.000 elevado a 0.8 por 420.000. El nuevo costo, si la producción aumenta en un 40%, sería de 549.733.
En lo que se refiere a la regresión simple, también es posible recurrir a un método que permita calcular los costos futuros como una función de los costos históricos en moneda de igual valor. Aplicando la fórmula, quedaría el costo total es igual a costos fijos más costos variables por la cantidad. Tenemos dos casos. Un ejemplo, una universidad dispone de una sala con capacidad máxima para 50 personas. El valor del curso es de 100 por alumno, el costo variable es de 20, el costo fijo es de 1.600. Con 20 alumnos, la universidad estaría en equilibrio. Ahora, matriculando 50 personas, su utilidad sería de 2.400, pero si postulan 252, harían dos grupos de 26. Como su punto de equilibrio es 20, obviamente tendrá utilidades pero en una baja proporción. Sin embargo, esto obligaría a duplicar los costos fijos, aumentando mucho más que los ingresos netos. Aplicando la fórmula en el caso 1 de los 50 alumnos, el valor saldría a 51.600. En el caso 2, se elevaría a 57.280, dejando en evidencia que